Desperté de la muerte. Renací en la noche anterior al día en que debía divorciarme de aquel oficial militar, frío como un témpano, Marcos Herrera. En mi vida anterior lavé su ropa, cociné para él, cuidé a sus padres, crié a nuestro hijo. Y a cambio, solo recibí una frase helada. Ya terminaste de montar. Un escándalo, aquella prima suya, delicada y frágil como un loto blanco, se instaló para siempre en su casa. Se subió sobre mis huesos hasta hacerse un lugar permanente allí. Esta vida, se acabó el papel de esposa entregada. Estaba decidida. Le puse los papeles del divorcio en la cara. Estaba a punto de salir con toda la dignidad que me quedaba, cuando él me empujó contra la puerta. Su aliento ardiente rozó mi oreja. Elena, un matrimonio militar no es un juego. Piénsalo bien antes de cruzar esa puerta. No se te ocurra volver. Basta, Elena. ¿Puedes dejar de montar un escándalo por una vez? Marcos permanecía tieso, con su uniforme impecable. Las insignias de su hombro brillaban frías bajo la luz. Tenía el ceño fruncido, y la impaciencia en sus ojos me atravesó como una cuchilla. Nuestro hijo ardía de fiebre. Afuera, la prima consentida, Alba, la misma que había empujado al niño al estanque sin querer, lloraba como una flor rota bajo la lluvia. Y mi marido, el hombre que amé con toda mi alma durante 5 años, eligió creer a una extraña. Me señaló a mí, la propia madre del niño. Hacía apenas 3 segundos había renacido. En mi vida anterior, esa misma discusión fue el principio del fin. Por el retraso, la fiebre le dañó el cerebro a nuestro hijo. Y yo me marchité de dolor y agotamiento hasta morir en solo 6 meses. Solo después de morir, supe la verdad. Alba lo había planeado todo desde el principio. Lo que ella quería era el título de señora Herrera. Está bien, dije, mirándolo. Sonreí, pero las lágrimas cayeron de todas formas. Con nuestro hijo en brazos caminé hacia él, paso a paso, y estampé un documento que llevaba tiempo preparado contra su pecho. Más duro que la piedra, más duro que su corazón. Marcos. Nos divorciamos. El aire se congeló por primera vez. Su rostro, siempre frío y apuesto, mostró una sorpresa genuina. Miró el papel. 5 caracteres en negrita. Solicitud de divorcio. Como si mirara alguna fantasía absurda. ¿A qué juego estás jugando ahora? Su voz salió ronca, y ni él mismo pareció notarlo. No pensaba gastar ni un aliento más en él. Me di la vuelta y caminé directo hacia la puerta, con nuestro hijo en brazos. Cada paso se sentía como pisar el cadáver de 5 años de amor muerto. Detente ahí. Una mano como una tenaza de acero se cerró sobre mi muñeca. Me tiró hacia atrás con tanta fuerza que tropecé, y mi espalda golpeó contra la pared helada. La figura alta de Marcos me envolvió por completo. Apoyó una mano en la pared, me acorraló entre su cuerpo y el yeso. En sus ojos oscuros había algo que no supe descifrar. Un divorcio en el ejército requiere mediación. Afecta a mi carrera, Elena. ¿Crees que esto es un juego de niños en tu salón? Su aliento estaba demasiado cerca, con ese frío marcial y un rastro de tabaco, pero a mí solo me olía a asco. Levanté la barbilla y sostuve su mirada. Hablé despacio, palabra por palabra, te encuentro repugnante. Esas 3 palabras cayeron como una bofetada sobre su orgullo. El orgullo que llevaba puesto como una armadura. El rostro de Marcos se volvió ceniza. Apretó mi muñeca hasta que pensé que me quebraría el hueso. Solté un gemido ahogado de dolor. Y el niño en mis brazos rompió a llorar, asustado. El llanto de nuestro hijo lo golpeó como un balde de agua fría. Lo devolvió a algo parecido a la razón. Me soltó, pero siguió bloqueando la puerta como una verja inamovible. El niño tiene fiebre. ¿Vas a sacarlo así, en ese estado? Había encontrado la excusa perfecta. Eso no le concierne, comandante Herrera. Pasé a su lado,
fría, y caminé directo hacia la enfermería con nuestro hijo. Sentí como si todas las luces del recinto militar estuvieran fijas en nosotros. Los vecinos asomaban la cabeza, murmurando entre ellos. ¿Escuchaste? Elena vuelve a pelear con el comandante Herrera. Esta vez parece que de verdad quiere el divorcio. No sabe cuándo tiene suerte. El comandante Herrera tiene un futuro brillante. ¿Qué más quiere ella? Es por esa tal Alba. Yo lo vi con mis propios ojos. Fue ella quien empujó al niño al agua. En mi vida anterior, esas voces me habrían humillado y amargado. Ahora solo me parecían patéticas. Cargué a mi hijo y caminé hacia la enfermería sin mirar atrás. Detrás de mí, sentí la mirada de Marcos clavada en mi espalda, como un clavo. Sabía que no iba a dejarlo pasar. La necesidad de control de ese hombre le llegaba hasta la médula. Pero ¿qué más daba? Esta vez era yo quien sostenía el tablero. En la enfermería, la enfermera de turno, Pilar, casi salta del susto al verme. Entrar con el niño. Elena, ¿qué pasó? Hermana Pilar, el pequeño tiene fiebre. Se cayó al agua antes. Mi voz sonaba. Urgente. La enfermera Pilar lo examinó de inmediato. 39.2 grados. Se puso manos a la obra sin perder tiempo. Inyección, medicación, manos rápidas y firmes. Vi a nuestro hijo calmarse poco a poco bajo sus cuidados, y por fin solté el aire que había estado conteniendo. Menos mal que lo trajiste a tiempo. Un poco más tarde, y esto pudo convertirse en neumonía. Se secó el sudor de la frente, y luego me miró, dudando, como si quisiera decir algo más. Sabía lo que estaba pensando. En todo el recinto militar, ¿quién no sabía lo patéticamente que yo había amado a Marcos Herrera? Y quien no veía el corazón calculador de esa prima, Alba. Gracias, hermana Pilar. Mi voz sonó suave. Ya lo decidí. Este matrimonio ya no puedo más. La enfermera Pilar se quedó paralizada. Soltó un suspiro largo y me dio una palmada en el hombro. Solo asegúrate de saber lo que haces. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió y apareció la figura alta de Marcos. Se había cambiado el uniforme por una camisa blanca sencilla y pantalones verde oliva, menos afilado, más doméstico, pero la expresión en su rostro seguía siendo una tormenta a punto de estallar. Se acercó a mí, con la mirada fija en nuestro hijo, dormido en la cama del hospital, y bajó la voz. Vuelve a casa conmigo. Eso no era una petición, era una orden. No lo miré. Solo acaricié la frente de nuestro hijo con suavidad. Yo volveré a mi propia casa. Tu casa, comandante Herrera, no la merezco. 2 podían jugar a ese juego. Yo nunca había perdido una discusión, ni allá en mi pueblo natal. Los puños de Marcos se cerraron y se abrieron a sus costados. Parecía estar conteniendo algo inmenso. Tras un largo silencio, dijo entre dientes: ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Qué quería yo? Me puse de pie despacio y sostuve su mirada. Las luces fluorescentes de la enfermería eran duras y pálidas, y hacían que ambos rostros parecieran ligeramente irreales. Quiero que firmes. Señalé la solicitud de divorcio arrugada en su puño. Y luego, llévate a tu preciosa prima. Y desaparece de mi vida. Los ojos de Marcos se volvieron completamente fríos, como una corriente siberiana que congelaba todo a su paso. Elena. Parece que el castigo de la última vez no te enseñó nada. Hablaba de 6 meses atrás. Yo había sorprendido a Alba entrando a escondidas en mi cuarto, probándose mi ropa nueva, y la había confrontado. Ella se derrumbó al suelo fingiendo fragilidad y se raspó la muñeca contra el piso lo suficiente como para dejarse un moretón. Marcos volvió a casa. No se molestó en hacer una sola pregunta, y me castigó obligándome a pedirle disculpas a Alba delante de toda su familia. Me humilló como a una niña.
Esa humillación se convirtió en una broma recurrente en todo el recinto. Y para mí fue una espina que nunca pude arrancarme. Recuerdo perfectamente, dije, sosteniéndole la mirada sin titubear. Recuerdo cómo mi propio marido me humilló en público por otra mujer. Y recuerdo quién fue tan ciego, tan estúpido, como para tratar a una víbora como si fuera un tesoro. Tú. El pecho de Marcos subió y bajó con violencia. Estaba furioso por mi actitud, sin remordimiento alguno. En mi vida anterior, me aterraba hacerlo enojar. Me aterraba que frunciera el ceño. Me aterraba que no volviera a casa. Ahora sería feliz si se ahogara en su propia rabia, con tal de no volver a ver su cara. Saqué unos billetes doblados y algunos cupones del bolsillo, y los dejé sobre el escritorio de la enfermera Pilar. Hermana Pilar, esto debería cubrir los gastos médicos. Quédese con el resto. Mateo podría necesitar más inyecciones después. La enfermera Pilar me devolvió el dinero. No te preocupes por eso. Somos vecinas. Al fin y al cabo, los negocios son los negocios, insistí, dejando el dinero sobre la mesa. Luego me incliné y levanté con cuidado a mi hijo dormido entre mis brazos. Desde el principio hasta el final, no volví a mirar a Marcos ni una sola vez. Cargué al niño fuera de la clínica, y el viento nocturno me golpeó la cara, afilado y frío. No volví a la casa de los Herrera. En cambio, caminé directo hacia el pequeño cobertizo del rincón del recinto, el que llevaba años vacío. Esa era la habitación que le había pedido prestada al director de logística cuando recién me casé en la familia. Le dije que necesitaba un lugar para guardar trastos de la casa. La verdad era mi vía de escape. La había mantenido impecable por dentro, escondiendo en secreto una cama pequeña de madera y algunas cosas básicas. Saqué una llave de una grieta entre los ladrillos de la pared y abrí el candado, inoxidado. La puerta crujió y el olor a aire viciado salió a mi encuentro. Entré con el niño en brazos y cerré la puerta con el pie. El cuarto era diminuto, con una sola ventana. La luz de la luna se filtraba, apenas suficiente para distinguir las formas dentro. Acosté a mi hijo con cuidado en la pequeña cama y lo cubrí con una manta vieja que había escondido allí. Solo después de terminar con todo eso, me dejé caer al borde de la cama, como si me hubieran drenado hasta la última gota de fuerza. Las lágrimas por fin llegaron, sin freno ni control. No eran por Marcos, eran por la mujer patética y tonta que había sido en mi vida anterior. Pensé que si era suficientemente buena, suficientemente obediente, podría derretir ese bloque de hielo. Pero lo olvidé. El hielo no se puede calentar. Solo se derrite. Y luego te congela hasta llenarte de moretones. Afuera se acercaban pasos pesados. 1, 2. Luego se detuvieron justo frente a mi puerta. Me sequé las lágrimas al instante y enderecé la espalda. Elena, abre la puerta. Era la voz de Marcos, tensa, con ese tono de mando absoluto. No me moví, no hice ningún sonido. Sé que estás ahí. ¿Cuánto tiempo piensas? ¿Quedarte? ¿Un día? ¿2? ¿La salud de Mateo aguantará eso? No olvides que sigues siendo la esposa de un soldado. Si haces esto feo, no le hará ningún favor a nadie. Cada palabra suya golpeaba justo en mis puntos débiles. El niño, mi posición. Esas eran las cadenas que me mantenían atada, incapaz de moverme. Respiré hondo, caminé hasta la puerta y hablé a través de la madera con la voz fría como escarcha. Comandante Herrera, si de verdad te importa el niño, firma los papeles y termina con esto. Y si todavía te importa la reputación de un soldado, mantén a tu preciosa prima, Raya, y deja de dejarla salir a enfermar a la gente. En cuanto a mí, a partir de ahora, silencio al otro lado de la puerta. Un silencio absoluto. Pasó tanto tiempo que pensé que ya se había ido. Entonces, su voz volvió a sonar, cargada de cansancio y derrota. No lo hice. ¿Qué?
No lo había escuchado bien, dije. No hay nada entre Alba y yo. Hizo una pausa, y su voz pareció llevar ahora un matiz de explicación. Es la hermana de un compañero caído. Prometí cuidarla. Eso es todo. ¿Eso es todo? Solté una risa fría. La hermana de un compañero caído. Ha usado esa excusa durante 5 años. Marcos, ¿de verdad crees que te voy a creer eso? Me apoyé contra la puerta, sintiendo cómo la fuerza se me escapaba del cuerpo, poco a poco. La cuidaste tan bien que se mudó a nuestra casa. Tan bien que se sirvió de mis cosas. Tan bien que empujó a tu hijo al agua. Y tú sigues pensando que es inocente. Te dije que lo de Mateo cayendo al agua fue un accidente. Su voz subió de nuevo. Un accidente. Abrí la puerta de golpe. Marcos claramente no lo esperaba. Por un momento su expresión quedó en blanco. Estaba de pie bajo la luz de la luna, su figura alta proyectando una sombra larga, el rostro hecho un lío de emociones enredadas. Señalé mi propio pecho, hablando palabra por palabra. ¿Y yo qué? ¿La herida en mi corazón también fue un accidente? Marcos, pon la mano en tu conciencia y dime, ¿en estos 5 años alguna vez me trataste como a tu esposa? Me miró fijamente. Su nuez se movía, pero ninguna palabra salió. De pronto sentí que todo era inútil. ¿De qué servía discutir con un hombre que nunca me tuvo en su corazón? Dame los papeles del divorcio, dije, extendiendo la mano. Él actuó como si no me hubiera oído, todavía mirándome, sin parpadear. Dámelos, alcé la voz. Solo entonces pareció despertar, y me entregó el papel arrugado que había estado apretando en su puño. Lo tomé. Alisé las arrugas bajo la luz de la luna, saqué un bolígrafo del bolsillo y firmé mi nombre con trazos rápidos y decididos. Elena Vidal. Escribí esas letras con fuerza deliberada, como si cortara todos los lazos con el pasado de una vez por todas. Le puse el documento firmado de nuevo en la mano. Ahora sal de mi vista. Y con eso cerré la puerta de golpe, esta vez con fuerza. Los pasos afuera no se demoraron, se desvanecieron rápido en la noche. Me deslicé hasta el suelo, apoyada contra la puerta. Se acabó. O más bien, era un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, desperté con el ruido del cuartel. Fuera de la ventana era la rutina matutina del recinto. Toqué la frente de mi hijo. La fiebre había cedido. Una ola de alivio me recorrió. Mamá. Mateo se frotó los ojos, despertando, con la voz todavía un poco ronca. El bebé está despierto. ¿Tienes hambre? Le di un beso en la mejilla. Mateo asintió, y luego levantó sus bracitos para rodearme el cuello. Mamá, ya. No quiero a papá. Vámonos. El corazón de un niño es lo más sensible del mundo. Sentí un ardor repentino en la nariz, y lo abracé fuerte contra mi pecho. ¿Está bien? Nos vamos de aquí. Después de asearnos, cargué a Mateo fuera del cuartucho de almacén. En cuanto la puerta se abrió, media docena de miradas se giraron hacia nosotros al instante. En el barrio militar no había secretos. La noticia de mi divorcio de Marcos probablemente se había esparcido por todo el recinto durante la noche. Vaya, ¿no es esta la esposa del comandante? ¿Qué hace saliendo de ahí? Una voz aguda y burlona cortó el aire. Era la tía Carmen, la chismosa más grande del recinto. No me digas que se peleó con el comandante y la echó de la casa. Tenía una vida perfecta como la señora del comandante y tuvo que arruinarlo todo. Me detuve y le lancé una mirada fría a todas. Me preguntaba qué tipo de gato o perro callejero andaba gritando por aquí. Resulta que es la tía Carmen. Sonreí y caminé directo hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Tengo que informarle de los asuntos de mi familia ahora? ¿O la disciplina del recinto militar de repente se convirtió en su decisión? La cara de la tía Carmen se puso de un morado feo. Tú estás diciendo tonterías.
¿Tonterías? Levanté una ceja. Chismear sobre los asuntos familiares de un oficial. Sembrar discordia entre las tropas. ¿Cómo crees que le sentaría esa pequeña falta a la carrera del comandante Herrera? La tía Carmen se quedó sin palabras. En el barrio militar, nada golpeaba más fuerte que amenazar el futuro de un hombre. Los demás, al ver cómo iban las cosas, cerraron la boca rápido y apartaron la mirada. Justo entonces, una voz suave y delicada intervino. «Cuñada, por favor no te enojes». La tía Carmen y los demás no querían hacer daño. ¿Hay algún malentendido entre tú y el hermano Marcos? ¿Por qué no vienes a mi casa primero? Podemos hablarlo con calma. No necesitaba mirar para saber quién era. Alba. Hoy vestía un vestido blanco, el pelo trenzado en 2 coletas sencillas. La viva imagen de la inocencia y la pureza. Se acercó, tratando de tomarme la mano, con los ojos llenos de una disculpa sincera. ¡Qué loto blanco tan perfecto! En mi vida anterior habría temblado de furia en ese momento, escupiendo lo primero que se me viniera a la mente. Pero ahora solo me parecía divertido. Esquivé su mano y dije con voz plana: «Señorita Alba, ¿somos así de cercanas? No me llames cuñada. No merezco ese honor». Los ojos de Alba se enrojecieron al instante, las lágrimas temblando al borde de sus pestañas. El tipo de mirada que hace que cualquiera quiera consolarla. «Cuñada, sé que todavía estás enfadada por lo que le pasó a Mateo ayer. De verdad no fue mi intención, lo juro». Levantó la mano como si hiciera juramento, la viva imagen de la inocencia lastimosa. «Si todavía no estás satisfecha, puedes golpearme, gritarme, hacer lo que quieras. Solo, por favor, no te enfades con el hermano Marcos. Él pasó toda la noche despierto, preocupado por ti. ¡Qué actuación!». Se absolvió por completo. Me pintó a mí como la irracional, y de paso le recordó a todos, en una sola frase, la confianza de Marcos en ella y su preocupación por mí. El público a nuestro alrededor puso caras de complicidad al instante. «Miren a Alba. Qué considerada». «Exacto. Elena es demasiado implacable». La miré, y de repente sonreí. «¿Quieres que me sienta mejor?». Alba parpadeó, y luego asintió con entusiasmo. «Claro». Acomodé a Mateo entre mis brazos, y di un paso más cerca. Entonces, ante la sorpresa de todos, levanté la mano. Alba cerró los ojos por instinto, con el cuerpo temblando ligeramente, interpretando el papel de víctima que se prepara para una bofetada. Pero mi mano nunca cayó. En cambio, le acomodé con suavidad un mechón de pelo que se le había escapado de la frente, y luego me incliné cerca, susurrando para que solo ella pudiera oírlo. «Si de verdad quieres que me sienta mejor, empaca tus cosas y lárgate de aquí. Porque la próxima vez, quien termine en ese estanque podría no ser Mateo. Podría ser tú». Mi voz sonó ligera y suave, pero las palabras hicieron que todo el cuerpo de Alba se pusiera rígido. Sus ojos se abrieron de golpe, mirándome con incredulidad. Por primera vez, esos ojos llorosos mostraron algo más. Miedo, pánico. Observé su reacción con satisfacción. Me enderecé, le di una palmada en el hombro y hablé lo suficientemente alto como para que todos oyeran. «Ya ves, eso es todo lo que hace falta. Mantente lejos de mi hijo de ahora en adelante. Se asusta con facilidad y no puede con tus accidentes». Con eso, dejé de prestarle atención a ella y a los espectadores atónitos y caminé directo hacia la entrada principal del recinto. Detrás de mí, la expresión de Alba debió haber sido todo un espectáculo, jugando juegos mentales conmigo. Ya morí una vez. No hay fantasma ni demonio que no haya visto. Sus pequeños trucos ni siquiera califican como aperitivo. Necesitaba encontrar un lugar donde quedarme, y rápido. Luego buscar trabajo, y asegurar la custodia de mi hijo. Justo cuando pensaba en eso, un jeep militar verde
se detuvo a mi lado. La ventana bajó, revelando el rostro frío y anguloso de Marcus. Sube. El mismo tono de mando de siempre. No lo miré siquiera, y seguí caminando. El jeep avanzó despacio a mi lado, como una goma de mascar terca. Elena, no tengo tiempo que perder contigo. La impaciencia se coló en su voz. El coronel quiere vernos para mediar. El coronel quiere vernos. Me detuve, frunciendo el ceño. Un divorcio en el recinto militar escalando hasta la oficina del coronel. Eso no. Se veía nada bien, sobre todo cuando la otra parte era un oficial tan prometedor como Marcos. Así que de verdad estaba desesperado. Miré a Mateo en mis brazos, luego el jeep. Al final abrí la puerta trasera y subí. No porque estuviera cediendo, sino porque sabía que había procedimientos que había que seguir. El ambiente dentro del auto era sofocante. Marcos conducía en silencio, con la vista fija al frente, la mandíbula apretada. Yo tampoco quería hablar. Solo miraba por la ventana el paisaje que pasaba, corriendo. Pronto, el jeep se detuvo frente al edificio del comando militar. Marcos apagó el motor y se giró a mirarme, con una expresión complicada. Cuando veamos al coronel, deberías saber qué decir y qué no decir. Solté una risa fría. ¿El comandante Herrera me está enseñando a comportarme? Solo te lo recuerdo, dijo, y su tono se suavizó un poco. Estuvimos casados. No hace falta hacer esto más feo de lo que ya es. ¿Casados? Reí como si acabara de escuchar el chiste del siglo. Marcos, ¿quieres hablarme de los lazos matrimoniales? ¿Dónde estaba ese lazo cuando me humillaste públicamente por Alba? Su rostro se contrajo con incomodidad y evitó mi mirada. Eso no lo manejé. Bien. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a una disculpa de sus labios. Una lástima. Llegaba demasiado tarde. Una frase sobre haberlo manejado mal. ¿Y crees que eso borra todo lo que he ahí pasado? Negué con la cabeza. Marcos, estás delirando si crees que está simple. Con eso, abrí la puerta del auto, cargué a nuestro hijo y caminé directo hacia la oficina del coronel. Marcos observó mi espalda decidida y sus ojos se oscurecieron. Al final, me siguió dentro. El coronel Ibáñez, un hombre de más de 50 años, leía documentos con las gafas puestas. Al vernos entrar, dejó lo que sostenía y nos señaló las sillas frente a él. Siéntense. El coronel Ibáñez era conocido en todo el recinto como el gran pacificador. Siempre que surgían disputas, grandes o pequeñas, la gente acudía a él para mediar. Comandante Herrera, he oído sobre su situación. El coronel fue directo al grano. Elena, tú primero. ¿Qué pasó? Marcos se puso firme como un pino alto y robusto, e informó al coronel. La culpa es mía. No supe manejar bien las relaciones familiares. Qué generoso de su parte. Asumir la culpa con tanta facilidad. El coronel Ibáñez asintió, y luego giró la mirada hacia mí. Elena, ¿y tú? Cuéntale a la organización lo que piensas. Acomodé a Mateo, ya, dormido, en la silla a mi lado, y luego saqué la solicitud de divorcio de mi bolso y la puse sobre el escritorio del coronel Ibáñez. Coronel, todo lo que quiero decir está escrito ahí. Quiero el divorcio. Mi tono fue nítido e inquebrantable, sin espacio para negociar. El coronel Ibáñez tomó la solicitud y la leyó, con el ceño fruncido. Elena, ¿hay algún malentendido aquí? Marcos es un muchacho que he visto crecer. Ha dado todo su corazón al ejército. Tal vez descuidó su vida diaria, pero tiene buenas intenciones. Coronel, lo interrumpí, con la voz suave pero firme. Un hombre que no puede proteger ni a su propia esposa ni a su hijo. Por muy destacado que sea, no significa nada para mí. No estoy aquí hoy para aceptar una mediación. Solo vine a seguir el procedimiento adecuado. Espero que la organización apruebe esta solicitud lo antes posible. Mis palabras dejaron pasmados a los dos hombres en la oficina. Probablemente
Nunca habían visto este lado firme de mí. En su mente, yo siempre sería la esposa dócil y obediente que caminaba detrás de Marcos. El rostro de Marcos, en particular, se había puesto sombrío como nunca antes. El coronel Ibáñez guardó silencio un largo rato antes de hablar despacio. Elena, un matrimonio militar no es un asunto trivial. Esta decisión afectará la carrera de Marcos y el futuro de tu hijo. ¿Lo has pensado bien de verdad? Lo he pensado con mucha claridad. Me puse de pie e hice una reverencia hacia el coronel Ibáñez. Coronel, ya dije todo lo que tenía que decir. El niño todavía tiene fiebre, así que me lo llevo a casa ahora. Con eso, cargué a Mateo y me di la vuelta para irme, sin lanzarle a Marcos ni una sola mirada. Apenas había salido de la oficina cuando escuché la voz baja y severa del coronel Ibáñez desde adentro. Marcos, mira lo que has hecho. Tenías una esposa tan buena y no supiste apreciarla. Una pequeña sonrisa asomó en la comisura de mis labios, y por alguna razón mi ánimo se levantó un poco. Pero no había llegado ni a la salida del edificio del comando cuando alguien me bloqueó el paso. Era Alba. Había aparecido como si lo hubiera calculado a la perfección. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si acabara de llorar. Y en cuanto me vio, exprimió unas lágrimas más. Cuñada, por favor, te lo ruego, no te divorcies del hermano Marcos. Todo es culpa mía. Me iré ahora mismo, y nunca volveré a aparecer frente a ti. Mientras hablaba, empezó a arrodillarse. La observé con ojos fríos y distantes, mientras yo sostenía a mi hijo. Justo entonces, apareció una figura inesperada. Alba, ¿qué estás haciendo? Era la esposa del general de división, la señora Ortega. Cargaba una bolsa de red con algunas verduras, aparentemente recién llegada de logística. La señora Ortega gozaba de gran prestigio en el recinto y era conocida como la más justa de todas. Alba la vio como quien se ahoga y encuentra un salvavidas, y lloró todavía más fuerte. Señora Ortega, por favor, ayúdeme a hacer entrar en razón a la cuñada. De verdad sé que me equivoqué. La señora Ortega frunció el ceño y me miró. Elena, ¿qué está pasando aquí exactamente? Antes de que pudiera abrir la boca, Mateo estalló de pronto en un ataque violento de tos entre mis brazos. Su carita se puso roja brillante, la respiración se le dificultó y el pecho se le hinchaba con cada bocanada. Forzada. El corazón me dio un vuelco. Mateo. La condición del niño había empeorado de golpe y quedé empapada en sudor frío, frenética de preocupación. Justo cuando me quedé ahí, indefensa, una mano se extendió y, con una calma sorprendente, me dio una instrucción firme. Rápido, al baño más cercano. Abra el agua caliente. El vapor le ayudará a respirar. Milagrosamente, mientras nos guiaba, le dio 5 palmadas secas en la espalda, y la tos de Mateo empezó a ceder. Levanté la vista, en shock, y me encontré con un par de ojos cálidos e inteligentes. Era un hombre joven con bata blanca, de unos 30 años, con gafas de montura dorada. Tenía un aire refinado, académico. El niño tiene laringitis aguda. No podemos esperar más. Necesita ir al hospital de inmediato, dijo el hombre. Laringitis aguda. El corazón se me apretó. Sí, probablemente es una complicación del resfriado, dijo el hombre, hablando rápido, pero con claridad. Aparece de golpe y es peligroso. Si se agrava, puede causar asfixia. Me llamo Adrián Molina. Soy médico nuevo en el Hospital Militar Gómez Ulla. Vengan conmigo. Yo los llevo. Gracias, doctor Molina. Me aferré a él como a un salvavidas y asentí con ansias. La señora Ortega recuperó la compostura y añadió de inmediato: Eso es. Salvar al niño es lo primero. Elena, vayan. Corrí con mi hijo,
junto a Adrián. Alba se quedó ahí, completamente perdida, desde el principio hasta el final. Nunca volví a mirarla. El coche de Adrián estaba estacionado cerca, un sedán viejo, común. Me abrió la puerta y subí con el niño. Arrancó de inmediato y aceleró hacia el hospital militar Gómez Ulla. En el camino, Adrián conducía mientras vigilaba a Mateo por el retrovisor y hasta encontró tiempo para hacerme algunas preguntas. ¿Cuántos días lleva con fiebre? ¿Algún historial de alergias? La fiebre empezó ayer. Sin alergias respondí. No te preocupes demasiado. Con tratamiento a tiempo, va a estar bien. Su voz tenía una calidad extrañamente tranquilizadora. Le lancé una mirada de agradecimiento. Doctor Molina, de verdad no sé cómo agradecerle por hoy. Sonrió, mostrando 2 hileras de dientes blancos y limpios. No fue nada. Soy médico. Salvar vidas es mi deber. De repente recordé la manera en que había presionado la espalda de Mateo hacía apenas un momento. La técnica era muy profesional, no como la de un médico occidental común. Doctor Molina, lo que hizo antes fue ese masaje de medicina tradicional china. Adrián me miró con una sombra de sorpresa. Mi familia tiene una larga tradición en medicina tradicional. Solo aprendí una fracción de ella. Una fracción y un cuerno. En mi vida anterior, este doctor Molina se había convertido en un experto de renombre nacional en medicina integrada, tradicional y occidental. Sus habilidades con la acupuntura eran poco menos que milagrosas y había salvado incontables vidas. Nunca imaginé que lo encontraría aquí, antes de tiempo, y mucho menos que sería él quien salvara a mi hijo. El auto llegó al Hospital Militar Gómez Ulla en poco tiempo. Adrián condujo, directo hacia urgencias, y nos guió por cada semáforo hasta que estuvimos frente al mejor jefe de pediatría que tenían. Tras una batería completa de exámenes y tratamientos, la condición de Mateo por fin se estabilizó, y lo ingresaron en una habitación. Al ver su carita, tranquila, otra vez dormido. El nudo que me había estado ahorcando el corazón por fin se aflojó. Podía respirar de nuevo. Bien, ya puedes descansar tranquila. Adrián me pasó una taza de agua caliente. Ya hablé con el jefe del departamento. Le va a vigilar de cerca a tu hijo. Doctor Molina, honestamente no sé cómo agradecerle lo suficiente. Tomé la taza. Mi gratitud genuina. Ya te dije que no fue nada, lo restó importancia. Y luego se ajustó las gafas, la expresión girando hacia la curiosidad. Por cierto, antes, en el edificio del comando, esa mujer, ¿qué fue todo eso? Sabía que se refería a Alba. Suspiré y le di un breve resumen de lo que había pasado. Naturalmente, dejé fuera la parte de haber renacido. Simplemente dije que por fin había despertado a la realidad y ya no quería seguir viviendo ese tipo de vida. Adrián escuchó en silencio y luego asintió. Tras una larga pausa, tu decisión es la correcta. Me miró, con un destello de admiración en los ojos. Una mujer no debería ser un accesorio de nadie. Tienes todo el derecho a perseguir la vida que quieres. Sus palabras me atravesaron como una corriente cálida, filtrándose en cada rincón de mi corazón. En mis 2 vidas, era la primera vez que alguien me decía algo así. No que aguantara por el bien del niño. No que me regañara por ser difícil. Solo, desde el fondo de su corazón, apoyando mi decisión. Los ojos empezaron a arderme justo en ese momento. La puerta de la habitación se abrió. Marcos estaba en el umbral, agotado del viaje, desaliñado. Su mirada se movió entre Adrián y yo, antes de posarse en mí, cargada de recelo y disgusto. ¿Qué haces aquí? Su tono fue acusador, antes de que pudiera abrir la boca. Adrián se puso de pie. Usted debe ser el comandante Herrera. Su voz era calmada, pero cargaba su propio peso. Su hijo tuvo laringitis aguda. Casi se asfixia. ¿Lo sabía?
Las pupilas de Marcos se contrajeron con fuerza. Miró a Mateo en la cama del hospital, y el color se le fue del rostro. En un instante se acercó a la cama, mirando la marca de la aguja en el cuello de esta. Mateo desde el suelo, extendiendo una mano como para tocarla, pero deteniéndose antes de llegar. Vi en él, en ese momento, algo real. El pánico de un padre. El miedo persistente de un padre. Elena se giró hacia mí, la voz áspera. ¿Por qué no me lo dijiste? Casi solté una carcajada. ¿Decirte? ¿Cómo iba a decírtelo? Si a tus ojos no he hecho más que montar un escándalo todo este tiempo. Me puse de pie. Caminé directo hacia él y lo miré fijamente a los ojos. Marcos, mientras me gritabas, mientras le informabas al coronel, tu hijo luchaba por su vida. Y ahora me preguntas por qué no te lo dije. ¿No te parece? Ridículo. Mis palabras lo golpearon como cuchillos, cada una hundiéndose profundo. Abrió la boca, pero ni una sola palabra salió. Ese rostro siempre calmado, siempre compuesto, por fin se quebró, mostrando por primera vez una vergüenza y un dolor genuinos. Y otra cosa más. Hice una pausa y continué. De ahora en adelante, criaré a Mateo yo sola. Ya entregué los papeles del divorcio al coronel. Espero que no vuelvas a molestarnos. Con eso, me alejé de él y me dirigí a Adrián. Doctor Molina, ¿le importaría acompañarlo hasta la salida? Mi hijo necesita descansar. Marcos me fulminó con la mirada. Los puños tan apretados que los nudillos le crujieron. Pero Adrián solo le dio una mirada fría e indiferente, e hizo un gesto hacia la puerta. Comandante Herrera, el paciente necesita silencio. Si tiene algo que discutir, hágalo afuera. La mirada de Marcos se movió entre Adrián y yo, la tormenta, sus ojos amenazando con tragarse toda la habitación. Al final, no dijo nada. Solo me dio una última mirada larga y profunda, y se dio la vuelta, saliendo a zancadas de la habitación. Su espalda cargaba el aire de alguien huyendo. Después de que Marcos se fue, la habitación por fin quedó en calma. Gracias, Leca, dije a Adrián, desde el fondo del corazón. No hay de qué sonrió. Pero por cómo se veía él hace un momento, no va a dejarlo pasar tan fácil. ¿Has pensado qué vas a hacer ahora? Asentí. Sí, lo pensé. Voy a buscar trabajo lo antes posible, alquilar un lugar y construir una buena vida junto a Mateo. Si necesitas ayuda, siempre puedes acudir a mí. Me pasó un papel con su número de teléfono. En esa época, los teléfonos todavía eran algo poco común. Que estuviera dispuesto a compartir su información de contacto ya era en sí un gesto enorme de confianza y buena voluntad. Está bien, tomé el papel y lo guardé con cuidado en el bolsillo. En los días siguientes, dividí mi tiempo entre cuidar a Mateo en el hospital y planear el futuro. Necesitaba un trabajo, uno que pudiera mantenernos a los dos y que me ayudara a ganar la custodia. Pero, ¿qué podía hacer? Era una ama de casa, sin diploma, sin habilidades, comercializables. En mi vida anterior, había pasado los días envuelta en una niebla, sin saber nada más que lavar y cocinar. Pero en esta vida, mi mente cargaba décadas de recuerdos y conocimientos de futuro. Entendía de medicina, aunque fuera lo básico, pero más que suficiente para manejar dolencias comunes. Entendía de cocina, qué ingredientes combinar para el máximo valor nutricional, cómo nutrir y sanar el cuerpo. Y sabía, con total claridad, qué bienes escasearían en los años venideros y qué industrias crecerían. Todo eso era mi capital. Mateo se recuperó rápido. Una semana después le dieron el alta. No volví a la casa de Marcos, ni tampoco al pequeño cuarto de almacén. En cambio, alquilé una vivienda civil diminuta cerca del hospital. El alquiler drenó lo último de mis ahorros. Pero por primera vez en mi vida,
Sentí una sensación de arraigo inquebrantable. Ese lugar era hogar para mí y mi hijo. Lo primero que hice, una vez instalados, fue buscar trabajo. Fui a varias fábricas, pero sin diploma. Me rechazaron en cada puerta. Luego probé en algunos restaurantes, esperando conseguir algo de ayudante de cocina. Pero en cuanto veían que tenía un niño conmigo, todos negaban con la cabeza. Día tras día, volvía con las manos vacías, viendo cómo el dinero en mi bolsillo se reducía. El pánico me apretaba el pecho. Esa noche le preparé a Mateo una simple sopa de fideos de agua, lo más sencillo que pude hacer, y me quedé sin nada para mí. Mateo, siempre perceptivo, me empujó el bowl hacia mí. «Mamá, come tú. Yo no. Tengo hambre». Le pasé la mano por la cabeza y el nudo en la garganta era tan agudo que apenas podía respirar. Quería llorar. No podía seguir así. Al día siguiente cambié de estrategia. Si no podía encontrar trabajo, entonces me lo iba a crear yo misma. Con lo último de mi dinero compré harina, cerdo y repollo. Le pedí prestado a la casera una pequeña estufa de carbón y una olla. A las 4 de la madrugada ya estaba amasando la masa, picando el relleno, hirviendo agua. Cuando el cielo empezó a clarear, tenía lista una olla de empanadillas al vapor. Las guardé en una vieja fiambrera, mezclé una pequeña botella de salsa para mojar, y con Mateo en brazos, caminé directo hacia el Hospital Militar Gómez. Huya. La entrada era un río de gente. Muchas familias de pacientes, tratando de ahorrar hasta el último céntimo, masticaban panecillos secos, o simplemente pasaban sin comer. Encontré un rincón apartado y monté mi puesto. Un tablero de madera decía: mano, empanadillas caseras, 3,5 € la ración. Al principio, nadie se acercó. La gente solo me miraba con curiosidad. Esa joven, con un niño, en cuclillas al borde del camino. No me apuré, simplemente destapé la fiambrera. El aroma de las empanadillas, mezclado con vinagre y ajo, se esparció en el aire. Finalmente, un hombre de mediana edad, con un rostro amable y honesto, se acercó. «Hermanita, ¿cuánto cuestan tus empanadillas?» «3,5 €. Una ración, 10 piezas. Bien rellenas», sonreí. «Está bien, dame una». Empaqué una ración rápido y se la entregué. Le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron. «Oye, estas empanadillas son de verdad algo. Masa fina, relleno generoso, mejores que las del restaurante estatal». Su voz se escuchó y atrajo a más gente. «Déjame probar». Pronto mi pequeño puesto estaba rodeado. «Dame una». «Yo también. Quiero una». En menos de una hora, las 20 raciones que había traído se vendieron todas. Conté los 70 € en mi mano, con los dedos temblando. Este era el primer dinero que había ganado por mi cuenta desde que renací. Con esto podía comprar más harina y carne, hacer más empanadillas. Las cosas iban a mejorar. Poco a poco recogí mis cosas, lista para llevar a Mateo a casa. Cuando levanté la vista, vi a la última persona que quería ver, Marcus. No sabía cuándo había llegado. Estaba de pie bajo un árbol cercano, observándome en silencio. Su mirada era complicada, sorpresa, un destello de dolor y algo que no supe reconocer del todo. Arrepentimiento. Caminó hacia mí. «Elena, ¿tú?» Miró mis utensilios, el puesto, con el ceño fruncido. «¿Haces esto solo para fastidiarme? ¿Prefieres estar vendiendo empanadillas en la calle?» Casi solté una carcajada por lo absurdo. «Comandante Herrera, ¿cuál de mis facetas te parece que te está fastidiando?» Me guardé el dinero en el bolsillo y enderecé la espalda. Estoy ganándome la vida con mis propias manos, alimentando a mi hijo. No estoy robando ni mendigando. No hay nada vergonzoso en eso. Eres la esposa de un soldado, aquí en público de esta manera. ¿Cómo se ve eso? Ya no seré la esposa de un soldado por mucho más tiempo». Mi voz fue de
hielo. Una vez que la solicitud de divorcio pase, ya no tendré nada que ver contigo. Y cuando eso pase, lo que yo haga ya no es asunto tuyo. No acepto el divorcio, casi lo gritó. Su voz fue lo bastante alta como para atraer la atención de todos alrededor. No quería discutir con él en público. Tomé a Mateo y me di la vuelta para irme, pero me agarró la muñeca. Vuelve conmigo, suéltame. Forcejeé con fuerza. No te voy a soltar. Justo cuando estábamos en ese tira y afloja, una voz calmada cortó el aire. Comandante Herrera, arrastrar a una mujer en público, eso seguro no es la imagen de un soldado. Era Adrián. Llevaba la bata blanca, un historial médico en la mano, claramente saliendo de una sala. Los ojos de Marcos se afilaron en cuanto lo vio, como dos ciervos entrechocando cuernos. Esto es un asunto familiar, no es de tu incumbencia. Ah, Adrián se ajustó las gafas y sonrió. Elena es mi amiga ahora. Su asunto es mi asunto. Amiga Marcos, repitió la palabra en su lengua, la frialdad en sus ojos, profundizándose. ¿Desde cuándo son tan cercanos? Eso difícilmente es algo que deba informarle, comandante Herrera. La respuesta de Adrián fue calmada, inquebrantable. Dos hombres igualmente formidables, con las miradas fijas, el aire entre ellos denso de tensión. Aproveché el momento en que Marcos estaba distraído. Solté la mano y jalea. Mateo detrás de Adrián. Ese movimiento fue gasolina al fuego. El rostro de Marcos se ensombreció hasta el punto de gotear agua. Elena, ven aquí. Su voz cargaba una presión como una tormenta a punto de estallar. Me quedé detrás de Adrián, asomando solo media cabeza. No voy a ir, Marcos. Te lo digo una vez más. Terminamos. Deja de molestarme. ¿Molestarte? Marcos rió como si acabara de escuchar el chiste del siglo. Señaló a Adrián, luego a mí. Así que es por esto que estás tan desesperada por divorciarte de mí. Por él. No podía creer lo que oía. ¿Qué estaba pasando en la cabeza de ese hombre? Eres completamente irracional. ¿Yo soy irracional? Dio un paso adelante, agresivo. ¿Lo conoces hace apenas unos días? ¿Y ya están así de cerca? Elena, me has deshonrado. Has deshonrado a la familia Herrera. Un golpe seco. Una bofetada resonante cayó sobre la cara de Marcos, de la nada. No fui yo quien lo hizo. Fue Adrián. Todos se quedaron paralizados. Marcos se sujetó la mejilla, mirando a Adrián con incredulidad. En toda su vida, nadie se había atrevido a ponerle un dedo encima. Me golpeaste. Eres exactamente el tipo de bastardo santurrón e insultante que golpearía, dijo Adrián, bajando la mano, los ojos fríos. ¿Cómo te atreves a hablar así de Elena? Ella se gana la vida con sus propias manos. Eso es 1000 veces más honorable que esa prima tuya, esa florecilla astuta, escondiéndose detrás de los hombres para sembrar problemas. Las palabras de Adrián golpearon como una cuchilla, atravesando el orgullo, delgado como papel, de Marcos. Marcos estalló. Lanzó un puñetazo directo a la cara de Adrián. Pero Adrián, a pesar de ser médico, no era ningún manso en una pelea. Esquivó el golpe, y en un movimiento fluido, le torció el brazo a Marcos, por la espalda, en una llave firme. «Basta ya». Un grito atronador cortó el caos. Varios policías militares, uniformados, corrieron hacia ellos y separaron a los dos hombres. Los guiaba el coronel Ibáñez, con el rostro oscuro como una nube de tormenta. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Los dos? A mi oficina. Ahora. La oficina del coronel estaba cargada de tensión, tan densa que parecía gotear. El coronel Ibáñez se sentó tras su escritorio, el rostro duro como el hierro. Los tres, Marcos, Adrián y yo, estábamos en fila, como niños de escuela, sorprendidos, portándose mal. Marcos, tienes agallas, metiéndote en una pelea justo afuera del hospital.
¿Dónde está tu disciplina? El coronel Ibáñez golpeó el escritorio con la mano, la voz retumbando. Marcos bajó la cabeza, en silencio, pero sus puños apretados delataban la tormenta que se agitaba dentro. El coronel giró la mirada hacia Adrián. Y usted, doctor Molina, es un hombre educado. ¿Cómo pudo ser tan impulsivo? Adrián se ajustó las gafas, la voz calmada e inquebrantable. Coronel, simplemente no pude quedarme quieto viendo a alguien acosar a una mujer que trabaja duro solo para sobrevivir. El coronel Ibáñez se quedó momentáneamente sin palabras. Se giró hacia mí, el tono suavizándose un poco. Elena, ¿tú de verdad montaste un puesto de comida afuera? Asentí. Sí, coronel. Necesito ganarme la vida. Necesito mantener a mi hijo. Me miró, un destello de dolor e impotencia pasando por sus ojos. Soltó un suspiro, pesado, e hizo un gesto con la mano. Basta. Todos. Retírense por ahora. Yo me encargo de esto. Al salir de la oficina del coronel, Marcos y Adrián seguían en un enfrentamiento silencioso. Mantente lejos de ella de ahora en adelante, advirtió Marcos. No tienes derecho a darme órdenes, respondió Adrián sin titubear. No pude molestarme en prestarles atención a su pelea infantil. Me di la vuelta y me olayé. Pensé que después de todo este alboroto, Marcos al menos se mantendría a raya un tiempo. Pero a la mañana siguiente encontré una visita inesperada en mi puerta. Era la madre de Marcos, mi suegra. Vestía ropa pulcra y correcta, el pelo peinado a la perfección. Pero la expresión de su rostro era de desprecio, condescendiente y disgusto apenas contenido. A su lado estaba Alba, los ojos hinchados y rojos de llorar. Elena, mira lo que has hecho. Mi suegra lanzó una acusación mordaz en cuanto abrió la boca. Has deshonrado el apellido Herrera. Miré a las dos, una interpretando a la fiscal severa, la otra a la víctima, inocente. Hacían buena pareja. Madre, ¿qué la trae por aquí? Dije, sin expresión, sin siquiera invitarlas a entrar. Si no vengo, vas a destrozar. Esta familia me señaló con un dedo, la voz feroz. Te pregunto, ¿insistes en divorciarte de Marcos? ¿Encontraste a otro hombre por ahí? Las mismas palabras exactas que Marcos había usado el día anterior. Así que esto era obra de Alba. Le había estado susurrando veneno al oído. Alba eligió ese momento para empezar a sollozar suavemente. Tía, por favor, no. Culpe a la cuñada. Es todo culpa mía. Si no fuera por mí, la cuñada y el hermano Marcos no habrían llegado a esto. No es culpa tuya. Mi suegra le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano. Eres demasiado buena de corazón. Algunas personas simplemente no saben qué les conviene. Observé su pequeña actuación, encontrándola absolutamente absurda. ¿Ya terminaron? Me apoyé contra el marco de la puerta, los brazos cruzados. Si ya terminaron, por favor váyanse. Mi casa es demasiado pequeña para hospedarlas a las dos. Tú. Mi suegra temblaba de rabia ante mi actitud. Elena, no olvides que sigues siendo nuera de la familia Herrera. Con una palabra mía puedo hacer que no puedas quedarte en este recinto militar. Ah, ¿en serio? Levanté una ceja. Entonces, me encantaría ver cuánto poder real tiene usted. ¿Crees que no me atrevería? Se remangó, lista para venir con mí. Di un paso atrás y dije con frialdad: si se atreve a montar una escena aquí, iré directo a la radio militar y contaré todo, cada agravio que sufrí en la familia Herrera durante estos 5 años. Que todos escuchen exactamente cómo trata su familia a la mujer que dio a luz a sus nietos y llevó su hogar. No te atreverías. Su rostro cambió al instante. La ropa sucia se queda en familia, sobre todo en un lugar como este recinto militar, donde la reputación lo es todo.
Ponme a prueba, no me moví ni un centímetro. Me miró la sorpresa y la incredulidad escritas en su cara. Nunca se había imaginado que la chica dócil, fácil de controlar, que siempre había manejado a su antojo, un día echaría espinas. Intercambió una mirada con Alba, y pude verla retirada formándose en los ojos de ambas. Está bien, Elena. Ya verás, escupió una amenaza, y luego agarró a Alba y se marchó, derrotada. Viendo sus figuras alejarse, no sentí ninguna alegría en la victoria. Solo un vacío que dolía. Estas eran las personas a las que una vez había entregado todo mi corazón. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y me deslicé despacio al suelo. La fuerza siempre es una actuación. La verdad es que yo también me canso. Yo también me lastimo. Mateo se acercó con pasitos torpes y me rodeó con sus bracitos. Mamá, no llores. Mateo te va a proteger. Lo abracé, y las lágrimas que había estado conteniendo por fin se derramaron. Pero después de las lágrimas, la vida sigue. Pensé que mi suegra y Alba se echarían atrás después de eso. Poco sabía que ya estaban cocinando algo mucho más siniestro. Unos días después, un grupo de gente apareció de repente en mi puesto de empanadillas, alegando que habían comido mis empanadillas y se habían intoxicado. Exigían compensación. Sabía en el fondo que, desde los ingredientes hasta la preparación, mis empanadillas estaban limpias. No había manera de que hubieran causado eso. Alguien claramente estaba moviendo los hilos detrás de escena. Al frente estaba Ernesto, el alborotador más notorio del recinto militar. Se dejó caer al suelo, gimiendo, golpeándose los muslos. Vendedora venenosa. Sus empanadillas matan. Todos vengan a ver. Mi puesto quedó rodeado al instante. La gente me señalaba, murmurando entre ellos. Te dije que no se puede comer así. Comida callejera cualquiera. Se ve como una chica limpia y decente. Pero ¿cómo puede tener el corazón tan negro? Me quedé sin palabras. La frente perlada de sudor. El corazón golpeando contra las costillas. No pude ni empezar a formar una defensa antes de que las acusaciones llegaran de todas direcciones. Entonces, entre la multitud, aparecieron Adrián y la señora Ortega. Abran paso, todos. La voz de la señora Ortega cortó el ruido con la autoridad de la esposa, de un general. Su tono llevaba tanto peso que la multitud se abrió como el agua ante la proa de un barco, en cuanto todos la reconocieron. Ernesto, la señora Ortega, lo fijó, con una mirada severa. Dices que te dio diarrea comer las empanadillas de Elena. ¿Tienes alguna prueba? Yo soy la prueba. Ernesto se golpeó el pecho con un dedo, el rostro, retorcido en una incomodidad exagerada. Todavía me siento fatal ahora mismo. Las palabras solas no prueban nada. Adrián dio un paso al frente, la voz calmada y medida. Se ajustó las gafas con un gesto deliberado, y detrás de los lentes brilló un destello agudo en sus ojos. Soy médico. Si de verdad sufres de intoxicación alimentaria o no, un examen me lo dirá todo. Además, ya llamé a la policía y avisé a la estación de sanidad, higiene. Van a llegar en cualquier momento. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Antes de continuar, el tono cayendo a algo más frío. Pero les advierto, si se demuestra que esto es una denuncia falsa para arruinar la reputación de alguien, eso es un delito de calumnias. No solo enfrentarán una multa, sino posibles cargos penales. En cuanto Ernesto escuchó las palabras policía e inspección, el pánico le cruzó el rostro. Los ojos se le movían nerviosos de un lado a otro, evitando el contacto visual con cualquiera. Su bravuconería anterior se desinfló como un globo pinchado, dejando solo la mitad del fuego que tenía antes. Yo no voy a... Su voz vaciló. ¿Quién sabe
si están todos compinchados. Una conciencia limpia no le teme a los golpes de medianoche. Lo miré con frialdad, la voz plana y dura como piedra. Entonces dime, ¿te atreves a dejar que revisen o no? El rostro de Ernesto pasó por varios tonos de rojo y blanco. Una guerra, en silenciosa, librándose detrás de su expresión cambiante. Finalmente, con un movimiento repentino, saltó del suelo y señaló a una figura esquiva al borde de la multitud, gritando a todo pulmón. Fue ella, fue Alba. Me dio 10 euros para venir a causar problemas. Cada par de ojos en la multitud giró al unísono hacia Alba, de pie en la periferia. El rostro de Alba se quedó sin color al instante, como si le hubieran drenado toda la sangre de golpe. Se quedó paralizada, atrapada en el foco de cientos de miradas acusadoras. La verdad por fin salió a la luz. Alba se quedó de pie entre la multitud, como una payasa desnuda, expuesta al desprecio y la furia que le llegaban desde todas direcciones. Dios mío, era ella todo el tiempo. De verdad, no se puede juzgar un libro por su portada. Se veía tan suave y delicada por fuera, pero ¿cómo puede ser tan cruel por dentro? De verdad, no se detuvo ante nada, con tal de sacar a la esposa original. La expresión de la señora Ortega se oscureció hasta quedar casi irreconocible. Caminó hacia Alba, los ojos cargados de una decepción tan profunda que parecía haberle grabado líneas nuevas en el rostro. Alba, de verdad, te juzgué mal. Alba temblaba entera, los labios temblando con ¿qué tanta violencia? Que no podía formar una sola palabra. Por instinto, buscó en la multitud a alguien que la salvara, su mirada, desesperada recorriendo los rostros, hasta que finalmente aterrizó en Marcos, que acababa de llegar a la escena. Marcos estaba de pie al borde de la multitud, el rostro ensombrecido con una oscuridad casi aterradora. Miró la escena fea y patética que se desarrollaba. Frente a él, miró a la prima que había estado protegiendo todo este tiempo. Y, por primera vez, sus ojos mostraron un frío y un desprecio que nunca antes le había mostrado a nadie. Alba, como si se aferrara a su último salvavidas, corrió hacia él, sollozando. «Hermano Marcos, tienes que creerme. No fui yo. Me están incriminando». Marcos no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándola. Esa mirada por sí sola fue más devastadora que cualquier regaño que hubiera podido recibir. Finalmente, apartó el cuerpo, esquivando la mano que ella le extendía. Ese solo gesto se convirtió en la gota que colmó el vaso para Alba. Se derrumbó al suelo, llorando a todo pulmón. El desenlace nunca estuvo en duda. Por sus falsas y malintencionadas acusaciones, las autoridades de seguridad se llevaron a Alba para investigarla. Aunque mostraron clemencia, considerando su estatus de huérfana de un caído, y no dictaron una sentencia dura, aún así, le dieron una lección que nunca olvidaría. Marcos, personalmente, la subió al tren de vuelta a su pueblo natal y le dijo, claramente, nunca vuelvas, nunca más. En cuanto a Ernesto, el que había aceptado el dinero, su propia esposa le dio una paliza en serio y se convirtió en el hazmerreír de todo el recinto. En cuanto a mi puesto, lo que parecía mala suerte resultó ser una bendición disfrazada. Después de que la estación de sanidad e higiene hiciera su inspección, comprobaron que mis empanadillas no tenían ningún problema. De hecho, por lo generoso del relleno y el buen sabor, recibieron un sello oficial de aprobación. Todavía más gente empezó a comprar mis empanadillas. Ahora mi vida, al parecer, por fin había encontrado su equilibrio. Ese día, cerraba el puesto y volvía a casa cuando vi a Marcos esperando en mi puerta. No llevaba el uniforme militar, solo una camisa blanca sencilla, apoyado contra la pared con una bolsa de red en la mano, llena de verduras y un trozo de carne. Al verme se enderezó, nervioso, la postura tensa e insegura. Yo abrió la boca
aparentemente sin palabras. Compré algo de comida. Lo ignoré, sacando las llaves para abrir la puerta. Elena me llamó, la voz cargando un cansancio y una fragilidad que nunca antes le había escuchado. ¿Podemos hablar? Me detuve a medio movimiento, y luego me giré para mirarlo. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre él, alargando su sombra por el suelo. Noté que en apenas medio mes había perdido una cantidad considerable de peso. Tenía los ojos hundidos, ojeras profundas grabadas debajo, y una barba de días le crecía a lo largo de la mandíbula. Se había ido el hombre seguro y enérgico que solía ser. En su lugar quedaba alguien desgastado por el arrepentimiento. ¿De qué quieres hablar?, pregunté. Lo siento, me miró, hablando cada palabra despacio y con deliberación. Todo, antes, estuvo mal. Esta era la frase que había esperado durante 5 años. 2 vidas, incluso. Pero ahora que por fin la escuchaba, no sentí nada, ni una sola, honda, en el corazón. Un lo siento, no puede borrar todo el dolor, negué con la cabeza. Marcos, es demasiado tarde. Sé que es tarde, dio un paso adelante, los ojos llenos de un ruego, desesperado. Pero Elena, dame una oportunidad más. Por favor. De ahora en adelante, nunca dejaré que sufras ningún agravio otra vez. Voy a compensar todo. Lo que te debo. El doble. Extendió la mano para tomar la mía, pero me aparté. ¿Compensar? Reí, pero el sonido fue amargo y hueco. Marcos, ¿qué podrías compensar? ¿Puedes compensar el amor que perdí? ¿Puedes compensar las lágrimas que derramé estos últimos 5 años? Yo. El coronel ya debería haber aprobado la solicitud de divorcio, ¿verdad? Lo interrumpí. Si no, voy a presentarla de nuevo. Este matrimonio, me divorcio de ti. Es definitivo. Con eso, abrí la puerta, cargué a Mateo adentro y la cerré de golpe detrás de mí, dejándolo afuera. Durante un largo rato, no hubo ningún sonido afuera. Pensé que se había ido. Pero, cuando me levanté en mitad de la noche para arroparlo bien a Mateo, alcancé a ver a través de la ventana. Seguía de pie abajo, como una estatua tallada en anhelo, clavado en ese punto. La noche se había hecho profunda. Encendió un cigarrillo, la pequeña llama parpadeando en la oscuridad, brillando y apagándose como una brasa moribunda. Era la primera vez que lo veía verse tan completamente solo. Al día siguiente, y al otro, volvió siempre. No hablaba, no molestaba, solo se quedaba en silencio abajo o me observaba desde lejos mientras armaba mi puesto. A veces compraba todas mis empanadillas y las repartía entre la gente sin hogar cerca de la entrada del hospital. A veces, torpemente, imitando a otros, me ayudaba a cargar la estufa de carbón en el carrito. Todos en el recinto podían ver lo que intentaba hacer. Elena, creo que Marcos de verdad sabe que se equivocó. Dale una oportunidad. Eso es. Los hombres, después de todo, cometen errores. Y además, por el bien del niño, deberías. Ignoré todo eso. No porque mi corazón fuera duro, sino porque tenía miedo. Miedo de caer otra vez en la misma trampa, miedo de que me hirieran tan mal que quedara hecha pedazos. Hasta el día en que una tormenta torrencial repentina azotó toda la ciudad. La tormenta desató inundaciones repentinas, y en toda la ciudad, varios diques estaban en peligro. Como unidad de guarnición local, el regimiento de Marcos recibió la orden de rescate y ayuda de emergencia en cuanto llegó por televisión. En las noticias solo veíamos a los soldados luchando en primera línea, con su carne y su sangre. Levantaban dique tras dique, que la corriente no lograba arrastrar. Observé esos rostros jóvenes y decididos en la pantalla, y mi corazón se convirtió en un remolino de emociones. Mateo señaló a una figura corriendo con un saco de arena en la televisión, y gritó: «Mamá, es papá». Vi a papá. Miré más de cerca. Esa persona,
cubierta de barro y agua, hasta que apenas se le reconocía el rostro. ¿No era Marcos? Tenía los hombros raspados, sangre y barro mezclándose, pero parecía no sentir ningún dolor. Se lanzaba una y otra vez hacia los lugares más peligrosos. El corazón se me apretó sin control. Durante 3 días y 3 noches seguidas, Marcos y sus compañeros sostuvieron la línea en el dique. Al 4.º día la inundación por fin retrocedió. Pero Marcos, al ver que un muro de contención dañado estaba a punto de colapsar sobre una niña atrapada, la empujó fuera del camino en el último segundo. El muro se derrumbó y él quedó atrapado debajo. Quedó gravemente herido y lo llevaron corriendo al Hospital Militar Gómez Ulla. Cuando recibí la llamada de Adrián y llegué, todavía estaba en la sala de emergencias. Me quedé de pie frente a esa puerta, mirando la luz roja dura, las piernas tan débiles que apenas podía sostenerme en pie. En ese momento me di cuenta de que todavía lo tenía en el corazón. El amor que creía muerto solo estaba enterrado en lo profundo. Lo odiaba, le guardaba rencor, pero también lo amaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero la puerta de la sala de emergencias por fin se abrió. Adrián salió, con aspecto agotado. ¿Cómo está? Corrí hacia él, la voz temblando. Está fuera de peligro inmediato por ahora, Adrián me miró. La mirada complicada, pero su pierna podría no volver a caminar nunca. La mente se me quedó en blanco, con un zumbido fuerte. Cuando Marcos despertó, ya habían pasado 3 días. La primera persona que vio al abrir los ojos fui yo. Tú. Su voz sonó ronca, como raspada con papel de lija. Tomé un vaso de agua, mojé un bastoncillo de algodón y le humedecí con suavidad los labios agrietados. Me miró, sorpresa y alegría en los ojos, pero más que nada, dolor y desesperación. Mi pierna. El doctor dijo que, mientras trabajes duro en la rehabilitación, hay esperanza de recuperación, dije con suavidad. Pero él sonrió con amargura y cerró los ojos. Vete, dijo. No quiero que me veas así. Un hombre que una vez fue tan orgulloso, tan arrogante, ahora reducido a alguien que ni siquiera podía ponerse de pie. Para él, ese golpe era peor, la muerte. No me voy, sostuve su mano fría. Marcos, escúchame. Antes tú me protegías y protegías a esta familia. Ahora me toca a mí protegerte. Sus ojos se abrieron de golpe, mirándome con incredulidad. Tú, ¿no te vas a divorciar de mí? No, no lo haré, negué con la cabeza, las lágrimas cayendo. Por el resto de tu vida. Nunca vas a librarte de mí. Me miró, y sus ojos se enrojecieron al instante. Este hombre de hierro, que había derramado sangre pero nunca lágrimas. En ese momento, lloró como un niño. Me apretó la mano con fuerza, como aferrándose al mundo entero. En los días que siguieron, me quedé a su lado cada día, ocupándome de sus comidas y de sus necesidades diarias, animándolo a lo largo de la rehabilitación. El proceso fue doloroso y largo. Muchas veces quiso rendirse, pero cada vez que veía la esperanza en mis ojos y en los de nuestro hijo, apretaba los dientes y seguía adelante. 6 meses después, ocurrió un milagro. De verdad logró ponerse de pie otra vez. Todavía caminaba con una ligera cojera, pero el médico dijo que ese era el mejor resultado posible. El día que le dieron el alta, la luz del sol era justa. Vestía un uniforme militar limpio, aunque la lesión en la pierna significaba que ya no podría quedarse en una unidad de combate. La organización le asignó un puesto de mando en el Departamento de Logística. Se quedó de pie en la entrada del hospital, mirándonos a mí y a nuestro hijo, una sonrisa que llevaba tiempo sin aparecer extendiéndose por su rostro. Esposa, vámonos a casa. Caminó hacia mí con naturalidad, tomando las cosas de mis manos, y con la otra
mano sostuvo la mía con fuerza. Lo miré y sonreí. De vuelta en el recinto militar, la señora Ortega y los vecinos vieron a nuestra familia de 3 regresar, felices y en armonía, y todos mostraron sonrisas de alivio. Adrián también fue. Me sonrió, y en sus ojos había una bendición sincera. De vuelta en ese hogar donde una vez discutimos, y nos dimos la espalda con frialdad, todo parecía haber cambiado. Y sin embargo, nada había cambiado en absoluto. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Marcos me envolvió con los brazos por detrás. Esposa, gracias, tonta. Me giré y le besé los labios. Somos marido y mujer, ¿no? Afuera de la ventana, la luz de la luna fluía como agua, y los años se volvieron tranquilos. Sabía que nuestra felicidad apenas comenzaba.